la edad, aprenderse a llevarlo y aprenderse a gestionarlo y aprenderse a decir, no, o sea, no me quiero esconder. Porque es que yo de joven, o sea, de hecho empecé a ir al psicólogo otra vez porque mi pregunta era, ¿por qué ahora esto, sabes? ¿Por qué este tema de presión psicológica y me afecta a todo el cuerpo? Tienes momentos de que lo dejarías y hasta momentos de llegar a pensar, por favor, que pinche. O sea, está mal, pero es que es así, es que por favor, que pinche, que tenga una excusa. Ese día no funciona tu cuerpo, pero dices, yo no puedo bajarme ahora en la tele y decirle, no, me retiro, no soy capaz. Son cosas que no le llegas luego ni a contar, pero es que tú misma piensas, no, o sea, me niego. Bienvenidos a Campeones en Ropa Interior, el podcast donde desnudamos la mente de los campeones para ti. Soy Antón Ruanova, entrenador de triatlón y coach deportivo, y te doy la bienvenida a este espacio de mentalidad donde aprendemos con los mejores. Este espacio está apoyado por Ruanova Health, tu espacio de biohacking para que puedas llevar tu salud y tu rendimiento al siguiente nivel. Descubre este producto y muchos otros en www.ruanovahealth.com. Nuestra invitada de hoy tiene una trayectoria que podría parecer bastante habitual en nuestro deporte. Antigua nadadora que se pasa a triatlón, pero tiene varias peculiaridades. Primero, que era una nadadora velocista. De hecho, era campeona de España, fue campeona de España en una prueba tan explosiva como el 50 metros mariposa. El paso hacia el multideporte se produjo a través del duatlón y acabó, eso sí, disfrutando y triunfando en el triatlón. De hecho, es la actual campeona de España de larga distancia y ha sido subcampeona de Europa y subcampeona del mundo de triatlón de larga distancia. Es una trayectoria bastante peculiar, como decíamos, una prueba tan explosiva a triunfar en el lado opuesto, en pruebas de muchas horas de duración. Y es una deportista que ha triunfado en casi todos los triatlones, desde luego los mejores triatlones que hay en España, desde ganar 2 veces Zarauz, Salou, Bilbao, ha inscrito su nombre también en pruebas como La Rioja, como el Epic, incluso ganando pruebas en el extranjero de verdad súper importantes como en Brumman, uno seguro de sus grandes momentos a nivel deportivo, y haciendo podium también en pruebas como la de Nueva Zelanda, como Roth, uno de los mejores triatlones de larga distancia a nivel mundial, podium también en Sudáfrica, en Los Cabos, en México. De hecho, fue la primera mujer española triatleta en clasificarse para el Mundial de 70.3. Y toda esta trayectoria, con lo que muchos seguro que ya conocéis, tuvo también sus momentos oscuros, como en todas las trayectorias. De hecho, al poco de iniciarse en el triatlón, tuvo 2 años de parón por problemas de salud, donde se encerró bastante en sí misma. Y bueno, hablamos bastante en la charla. Creo que es una charla donde tocamos temas que seguramente y espero que os puedan ayudar, donde seguro que algunos os sentís identificados, y es para mí un tremendo honor. Llevaba mucho tiempo con ganas de poder coincidir con ella y por fin lo hicimos, y la verdad que creo que no te va a dejar indiferente. Con todos vosotros, Judith Corachán. Bueno, Judith, muchísimas gracias por recibirme aquí en tu casa, que nunca había estado, así que nada, muy agradecido primero por tu tiempo, que sé que como deportista, como empresaria, como madre, el tiempo vale mucho, así que de verdad, gracias de corazón. Un placer, sabes que tenía muchas ganas de coincidir contigo en persona y poder charlar un ratito. Bueno, pues vamos allá. Estoy seguro de que mucha gente conoce tus resultados, incluso la persona, porque creo que eres una persona bastante transparente y que muestra, ¿no? Tienes un blog que es una pasada, donde la gente puede leer y conocer de primera mano pues, lo que sientes, y bueno, creo que a la gente le va a gustar, o sea que nada, la verdad que muchas gracias. A ti. Quería empezar por preguntarte, fuiste nadadora desde pequeñita y a los 20 años lo dejaste un poco por la dificultad de compaginar estudios con deporte. ¿Cómo viviste esa época? Cuando decidiste dejarlo, ¿estabas ya un poco quemada en la natación? ¿Te quemaba más que la natación la decisión de tener que escoger? No sé cómo lo viviste en ese momento. No, muy tranquila. Realmente coincidió las dos cosas. Tú lo sabes también como nadador, que la natación quema mucho, y era un poco la sensación de decir, ¿sabes? Cuando estás en una piscina 4 días y dices, y yo que nadaba 50 mariposas, ¿sabes? Cuando dices, uy, que no tengo ganas de estar aquí 4 días en un campeonato para nadar 28 segundos. Entonces,
eso me empezó a desencantar y a la vez justamente pues estaba ya en la universidad, empezaba a trabajar, bueno, trabajos de los 16 años que vas trabajando y al final también en mi casa siempre me han inculcado que lo primero es el estudio y el trabajo, entonces para mí era algo natural, o sea, yo ya estaba enfocada en mis estudios, en trabajar y en tener mi sueldo y demás, entonces no veía la natación como un plan a futuro, nunca, y entonces en ese momento era algo que ya no me motivaba. Entonces para mí fue un paso natural, porque no fue a plantearme lo dejo, no lo dejo, no, fue decir, ay, ya no me motiva a nadar, busca otra cosa. Pero siempre buscaba otra exigencia. De hecho, empecé a hacer waterpolo, pues me motivaba a estar en un deporte en equipo, fútbol sala, entonces no fue para nada ni un paso como una decisión difícil de tomar, no, lo recuerdo muy natural, la verdad. Y tu experiencia que me interesa mucho como madre, como deportista, como también deportista que lo dejó en un momento y luego volvió a otro nivel de deporte que seguramente que no lo pensaba, ¿no? Yo creo que ese momento. ¿Qué le dirías a esos padres, ¿no? Que sé que hay muchos padres que también nos escuchan y nos escriben a veces de decir, pues quiero que mi hijo haga deporte y no se consigue enganchar, como que no le gusta, o quien ya lo ha hecho, digamos, unos años y de repente el niño pues decide que, oye, no quiero hacer deporte, ¿no? ¿Qué consejo le darías? Bueno, lo veo mucho, muchos padres y mis sobrinas hacen triatlón las dos y ves un poco eso, ¿no? Natación, triatlón, ¿no? Y yo creo que al final siempre es decir, tienen que hacer lo que les guste. A veces puede ser un deporte individual, puede ser un deporte en equipo, puede ser de una forma más disciplinada, menos, pero yo creo que es muy importante que busquen lo que les guste y es eso, que le tiene que aportar esa, no solo el hecho de hacer deporte porque es muy bueno para la salud, sino el que estén con gente, se rodeen, socialicen y yo creo que de hecho es un poco lo que yo más siempre recuerdas, ¿no? Cuando has sido nadador o no, pues recuerdas a tus compañeros, cuando te has ido de viaje, de campeonatos y eso es un poco lo que te hace pues seguir a lo mejor en un deporte, más que te vaya mejor o no a nivel individual, ¿no? Entonces yo a los padres les diría que acompañen, sobre todo, o sea, que no exijan. Yo he tenido la suerte, mis padres me han llevado a las 5 de la mañana durante 10 años sin ningún pero luego llegaba a la competición y no me ha ido bien y mis padres, pues no pasa nada, si al revés me enfadaba yo más que ellos. Y mis padres, no pasa nada, y si, ahora vamos a celebrarlo igualmente y si no te gusta, otra cosa. Entonces eso, que yo creo que a veces los padres quieren que sean los hijos más campeones que ellos mismos y creo que eso también puede jugar mucho en su contra. Entonces, que acompañen y que les dejen hacer y les dejen disfrutar. Me ha encantado la palabra acompañar, creo que es, no hay, o sea, en una palabra cómo definirlo mejor, ¿no? En realidad el niño yo creo que tiene que vivir la experiencia y nosotros a la función como padre yo creo que es abrirle a que viva esa experiencia, que él escoja y que se divierta. O sea, al final yo creo que seguramente igual en tu caso, ¿no? Yo creo que gran parte de mis amistades se forjaron ahí y es que me he sentido súper identificado. O sea, mi grupo de amigos, yo de hecho nosotros nadábamos a las 7 de la tarde cuando éramos muy pequeños y quedábamos una hora antes para liar la parda, o sea, para jugar a escondite, para escondernos, para liarla, para trastear. Sí, sí, sí. Y era como la excusa, bueno, vamos a nadar, pero era como estar con mis amigos, ¿no? Y encima es que dices, la natación, que lo piensas mucho, y dices, casi no puedes hablar durante el entreno. Y yo me acuerdo que era, da igual, los 10 segundos entre serie y serie, te ibas contando una cosa que dices, tardabas 1000 metros en contártelo, pero es eso, yo tengo el recuerdo y las anécdotas, pues aunque fuera a las 5 de la mañana que llegábamos dormidos, pues eso, una mía que siempre venía dormida y venía que se dejaba casi las bragas debajo del bañador porque nos lo poníamos dormidas y esos recuerdos y luego lo que tú dices, salir de entrenar y en el vestuario el rato que los padres estaban esperando arriba y tú media hora en el vestuario porque y al final, o sea, a mí lo que más creo que me ha aportado el deporte, que al final es eso, es decir, y es que es eso, es que cuando te gusta el deporte, al final tus amistades son de ese círculo, ¿no? Y creo que el compaginar siempre, pues, tu hobby con las amistades, de hecho, pues bueno, pues hoy en día que mi marido pues lo conocí en un triatlón, es que quizás si no, ni estaría haciendo triatlón, ¿no? Puede ser, y eso es lo que nos llevamos, o sea que... ¿Y crees, porque en tu caso y en el mío es tal cual así, ¿no? Al final creo que el éxito es una consecuencia del disfrute, ¿no? ¿Crees que se puede llegar al revés? Porque hay gente que lo plantea a veces, ¿no? Decir, no, yo tengo muy claro que lo que busco es el éxito, por ejemplo, en el deporte, quiero ser
pues campeón de Cataluña, de España, de lo que sea, Ujú. y entonces ni siquiera sé si me gusta mucho o no, pero como tengo esa obsesión, luego me llego a un tal punto que puedo disfrutar. Creo que en nuestro caso fue al revés, entonces no sé si crees que es posible también esa manera. A ver, yo lo veo inviable y sobre todo a mí, o sea, en mi persona, pero es cierto que mucha gente creo que sí que le ha funcionado, de hecho, pues entrevistas que vemos, eh, algunas que has hecho tú y me fijo, pues no voy a decir nombres porque siempre las comparaciones son odiosas, pero no por nada, ¿eh? Sí, pero ves gente que sí, que tiene muy claro que quiero ganar, quiero ser un campeón y es, wow, yo por una parte es de admirar eso, porque es lo que tú dices. En mi caso es todo lo contrario, nunca he hecho nada, nunca he tenido esa ambición ni he sido competitiva excesivamente con eso, ha sido pues disfrutar, pues han habido triunfos en mi vida deportiva, pues ha sido como un regalo extra, pero nunca he hecho, nunca he tenido el afán ese de ganar y no, y en cambio hay gente que es eso que dice, tengo muy claro, no, hasta que no consiga esto y es como wow. Entonces, a mí desde ese punto me cuesta ver que eso le haga disfrutar, pero si es su personalidad, antes hablábamos de cada uno es de una manera y no podemos ver que todo el mundo siga que nosotros, pero si esa persona lo tiene claro y encima recorrer ese camino para llegar a eso lo puede hacer disfrutando, pues genial, pero es verdad que a mí en mi caso no lo veo. De hecho, yo muchas veces, pues al revés, tienes carreras o momentos que estás muy bien a nivel pues la natación, es que yo ganaba, la verdad, o sea, yo era campeona de España, pero decía, es que me da igual, o sea, de hecho cuando eso, mi hermana me decía, ¿por qué lo dejas? Le digo, es que me da igual ganar, es que no disfruto, no me apetece, entonces no aguanté más porque me fuera mejor o peor y creo que a lo largo de mi vida he seguido pensando lo mismo. Y en tu caso también me parece súper curioso que, como dijiste, eres nadadora de velocidad, campeona de España de 50 mariposa, acabas siendo profesional, aunque realmente siempre has tenido tus trabajos, ¿no? Pero bueno, el rendimiento como de una profesional en triatlón de larga distancia y te inicias en el triatlón por el duatlón, o sea, es como un puzzle muy difícil de explicar, ¿no? Y lo que te quiero preguntar es, ¿crees que has sido, o sea, perdón, eres una de las mejores triatletas españolas de larga distancia de la historia a pesar de ser velocista físicamente? ¿O crees que en realidad en la larga distancia, más que en otras cosas, importa tanto, digamos, la mentalidad y ese ser resiliente y demás, que lo has conseguido a pesar de que tu físico igual llamaba más a ser un deporte más cortito? Claro, también es cierto que quizá, ya sabes tú, con la edad, que esa explosividad la pierdes. Sí que, o sea, donde más he encontrado hándicap casi es en la natación, porque yo, hasta siendo nadadora, aunque emitiéramos muchos metros, a mí me costaba llegar, me acuerdo de las series de 1.30, de 100 crawl, o sea, me costaba ya en su día cuando nadaba, o sea, era como muy rápida, muy explosiva en 50 mariposa, pero realmente los entrenos me costaba seguir al grupo. Y yo decía, y ahora me meto en natación en 1900, entre 1800, entonces quizá, y la gente siempre es, guau, es que tú vienes de natación y eres nadadora, y yo digo, pues es que yo, exacto, y de 50 mariposa, que se me daba muy bien, para mí nunca he sido especialista en fondo ni en crawl. Pero bueno, lo que hablamos siempre, también te gusta pues enfrentarte a estas cosas y ha sido todo un poco como tú dices, raro, pero ha coincidido de forma casual. Pero yo creo que es cierto que quizás no era en ese momento pues mi punto fuerte, pero con los años ir entrenando pues el volumen, la intensidad, pues creo que sí que he sabido situarme en esa distancia. De hecho, si lo comparas con la natación, sí que queda raro, ¿no? Decir de 50 mariposa, de velocista pura a fondista, pero en cambio no destacaría en un triatlón olímpico nunca. Digo yo, de hecho cuando empecé pues no se me daba mal, pero ni salía delante del agua y luego tampoco he sido rápida corriendo. Entonces pienso que aunque parezca raro mi salto de la velocidad de la natación, creo que aún sería peor triatleta en corta que en media y en larga. Bueno, has encontrado tu camino, desde luego, y además que empezaste en triatlón con 25 años, ¿no? Que para muchas personas hoy en día, claro, es raro, ¿no? Tener la carrera que estás teniendo tú con esa edad, que también seguramente por eso sigas teniendo hambre y incluso después de ser madre sigues teniendo esa ilusión, ¿eh? Y al final... Bueno, va cambiando, ¿eh? Va cambiando. Ahora hablaremos del presente, pero claro. Va cambiando. No, pero sí. Bueno, y creo también que, si estoy algo equivocado, me corriges, evidentemente, que en 2011, o sea, llevabas 2 añitos haciendo triatlón, en realidad ya empezaste muy bien, o sea, ese duatlón que empezaste, que te prestaba la bici un amigo en común, Richard,
Richard Calle, que le Sí. mandamos un saludo desde aquí, que hace un montón de años que no te veo, ojalá que te pueda ver pronto. Y ya ganaste ese primer dualón, o sea, que decir, tuviste ya impulso de que, ostras, de que esto es nuevo, pero se me da más o menos bien. Y 2011 creo que tuviste 2 años de parón a raíz de una enfermedad, ¿no? Hipertiroidismo, que hasta donde he leído y tal, creo que fue, bueno, pues un poco a la carga física que tú decías, ¿no? Y creo que eres una persona muy autoexigente, que también eso explica mucho tus buenos resultados, pero se le sumaba también la carga mental, ¿no? No sé en esa época cómo lo vivías, si sentías que tú te ponías una losa muy grande de presión o de nervios o... Sí, o sea, me la ponía sin ser consciente de ponérmela, más que nada porque, bueno, mi forma de ser. Soy una persona muy nerviosa, también pues con mucho sentido del ridículo. De hecho, es que cuando yo en la natación a mí me costó mucho gestionar, no era el hecho de ganar o no. Yo me acuerdo pues, del sentirte observada, ¿sabes? Entonces, pues si encima estás delante, aún te sientes más observada, ¿no? Y me acuerdo en la natación que por la tarde se nadaban las finales y hacías como un paseíto. Pues yo empecé a ir al psicólogo porque a mí realmente en ese paseíto estaba pendiente de, ay, me estarán mirando, no, ay, que no me tropiece, que no me caiga, que no se rían, que... Entonces, es que como eran 50 mariposas, que llegaba y yo o sea, nadaba 50 mariposas sin dejar de pensar todavía en ese paseíto. Entonces, bueno, siempre he sido muy retraída, me pongo roja enseguida, entonces, bueno, quizá también desde niña he pasado muy mal con esa vergüenza excesiva, entonces en la natación pues empezaron a aflorar esos miedos, ¿no? Que venía arrastrando a nivel personal y empecé a ir a un psicólogo, pues, tenía 15 y 16 años, precisamente para tratar eso, ¿no? Entonces, quizá, pues, o sea, ya me fue bien desde ese momento el poder tratar eso. Entonces, yo era un poco decir, porque voy a dejar, otra persona diría, pues encima hago deporte y gano, pero para mí era pasarlo mal, porque realmente decía, si yo quiero pasar desapercibida, porque encima la verdad está mal, pero ¿por qué tengo que ganar si yo lo que quiero? Y además era, luego, claro, me gustaba ganar porque me superaba a mí misma, pero yo decía, si podemos quitar el momento podio, mi momento ceremonia, o sea, si ahora me puedo ir, o sea, yo he ganado, pero déjame ahora que me vaya y no me hagas aquí subir a darme ningún trofeo, o sea, realmente ha sido, pero bueno, siempre, pues también con ayuda de profesionales y familia, pues para mí siempre ha sido el reto personal, pues superarme a mí misma y superar esa vergüenza y esos miedos ha sido algo también, pues, que es lo que más me ha ayudado, pues, en mi vida, en mi día a día, ¿no? Entonces, en la natación, pues, pasaba eso. Claro, luego, cuando yo empiezo, sigo haciendo deporte, aparezco en un duatlón por casualidad y me dicen, empieza con el triatlón y yo justamente, cuando empiezo, la verdad, que ver que se me daba bien, era como, no quiero. Porque es verdad, o sea, de verdad, porque yo era una sensación de que era como que ya había pasado, o sea, había tenido esos años de competición de natación que había disfrutado mucho, pero era como liberarme de esa presión que era para mí algo negativo, porque encima tengo una úlcera, cuando me pongo nerviosa, pues me duele mucho y era como decir, guau, ¿hasta qué punto a mí el gestionar eso, o sea, me resta más que me suma, ¿no? Y entonces, claro, me empieza a ir bien y era, no, si yo no quiero, ¿sabes? Yo no quiero esto. Entonces, pero bueno, al final, pues también lo que hablamos, tienes ese punto de que te gusta el deporte, se te da bien, te gusta superarte y entonces, bueno, pues seguimos. Y cuando me di cuenta, pues estaba en un momento que dices, pues no me preguntes en qué momento pues me he perdido, pero es eso, te vas exigiendo más, te vas presionando más y estaba otra vez en un laberinto sin salida y en este caso yo encima era, ¿por qué? Si en la natación casi que lo pasé peor porque era más joven, más inexperta y en cambio ahora, y yo qué sé, me sentía como más delante, ¿no? Porque aún se empezaba a dar bien en triatlón, pero tampoco era ganar grandes cosas, pero era un poco la sensación, ¿por qué me pasa ahora este problema? Si hace años atrás que me ponía más nerviosa y tenía que lidiar más con eso, no me ha pasado nada, pero dices, bueno, esto viene cuando viene. De hecho, empecé a ir al psicólogo otra vez porque mi pregunta era, ¿por qué ahora esto? ¿Sabes? ¿Por qué este tema de la presión psicológica y me afecta a todo el cuerpo? Que también es cierto que con años después ves un poco el tema de la menorrea, que es como que, sabes tú que hasta ahora era, bueno, pues muchas chicas, no tienes la regla, no se le da ninguna importancia, ahora es un tema que volvemos a tratar, pero también fue por eso, una menorrea severa,
porque inevitablemente, que comiera bien y comiera de todo, pero te pones a hacer, claro, un deporte de 3 disciplinas, de gimnasio, y claro, era una carga, aparte de esa carga mental, que pudo ser un extra en mi cuerpo, pero era una carga física muy fuerte. Claro, y encima trabajaba muchas horas en un gimnasio, además, entonces, claro, bueno, se te va la regla, unos meses, tampoco sabes por qué, claro, todo eso desencadenó un problema muy grave de tiroides, y años atrás creo que también he entendido que el problema fue principalmente una menorrea severa, que a día de hoy sabemos que es, eh, gastas más energía de la que consumes, pero claro, ahora ya todos estamos más mirados, pero en su día era como un poco, raro todo, y tampoco nadie sabía el explicarme por qué, ¿no? Claro que al Pero final el cuerpo va a lo básico, ¿no? Y decir, si tú ahora mismo tienes tanta sobrecarga de cosas físicas, las que tú añades mentalmente y demás, no estás preparado para dar, o sea, generar una vida. exacto. Entonces, claro, es una cosa muy potente, evidentemente, ¿no? Pero, joder, qué pasada, ¿no? Porque yo cuando muchas veces pensamos en presión es mucho más bueno, tengo que hacerlo bien o tal. En tu caso era lo contrario, o sea, cada persona es un poco nuestro mundo, ¿no? Que todos nos encontramos, pero incluso la palabra nervios, seguro que a muchas personas que ahora me estén pensando en su casa, ¿qué son los nervios para mí? ¿O qué es la presión para mí? Ostras, pues ir a la carrera y hacer lo que sé que puedo hacer o tal. Tú era yo quiero hacer lo mío pero que no me mire nadie y yo acabo y me voy a mi casa. Tal cual. Es que es muy curioso cómo somos, cada uno venimos con nuestros Sí. patrones Y sigo poniendo muy nerviosa y sigo poniéndome muy roja. Lo que pasa es que con la edad, aprendes a llevarlo y aprendes a gestionarlo y aprendes a decir, no, o sea, no me quiero esconder, porque es que yo de joven, o sea, me escondía, o sea, yo era encima, ir a una cena con amigos y tal, no, porque era, estábamos comiendo y yo que me dijeran, Judith, que me pidieras la sal, ¿sabes? sí, Pero sí, yo en el sí. momento ya era, y claro, y para mí ha sido algo que he ido aprendiendo, pero yo ha habido muchos momentos que he dejado de hacer cosas por eso, y claro, ahora pues con 40 años pues dices, no, o sea, no lo voy a dejar hacer, ahora me pongo roja y pues me río, ¿sabes? Pero sí es verdad que es algo que todavía, o sea, va conmigo, y de hecho voy a alguna carrera y sobre todo, ¿no? Cuando sales en alguna salida, o a nivel nacional o con grupos, y alguna chica es, tú ya no te pondrás nerviosa, ¿no? Pero yo estoy súper nerviosa, y piensas, madre mía, si yo te contara, ¿sabes? A veces la gente se piensa que lo llegas a dominar algún día, y no lo llegas a dominar, pero llegas a convivir, saber convivir con eso. Y para mí es uno de mis triunfos, el decir, no quiero dejar de hacer algo que me gusta, a pesar de eso, que me encantaría poder ponerme medio nerviosa, pero a veces dices, igual si me pusiera menos nerviosa, porque es una sensación de en la línea de salida, las piernas te tiemblan, y dice, cuando den el pistoletazo, no sé si me voy a quedar en la arena y es eso, o sea, notas el pulso súper alto, la boca seca, pero bueno. Pero qué bien que en tu caso lo utilizaste como decir, no quiero renunciar a todo esto solo por esto, o sea, que lo usaste incluso para darte energía y decir, no, pues ahora voy a seguir y cada vez será un poco mejor, cuando otra persona diría, bueno, pues ya está, yo lo he probado, he intentado, buscar ayuda, lo que sea, y tienes como la excusa para decir, no, ya está, ¿no? Pero en tu caso era como, no, yo no quiero renunciar a lo que me gusta, ¿no? Por la presión que yo siento de que los demás piensen y tal. Así que, mira, para mí es una de las características también que definen tu trayectoria, ¿sabes? Y todos esos éxitos. Creo que cada persona tiene unos valores y, desde luego, esa tenacidad, esa resiliencia, que veremos también alguna cosita que tengo apuntada que yo creo que te define, ¿no? Y que es súper importante. Pues sí, gracias. No, es verdad que, no es algo que consigas de la noche a la mañana, y ha habido muchas veces que has dicho, no, dejo de hacer esto. Entonces ha habido cosas, pues eso, que me he arrepentido, o que yo misma he sido, ¿por qué? Entonces, bueno, ahora lo cuento y es como la conclusión final, pero es un trabajo de años. Me acuerdo, es que tonterías, pero desde niña, pues a lo mejor a mi hermana decirle, no, ves tú a pedir esto porque a mí me da vergüenza, y mi hermana siempre era no, y bueno, pues te vas quedando atrás, te vas retrayendo en cosas, y es eso, o sea, y dices, y es que cuando a veces la gente le cuenta decir, jo, pero es que, ya igual, yo levantaba la mano en el cole por preguntar algo y era una cosa que me costaba muchísimo, ¿no? Y ostras, cuando llegas al deporte y te va bien, dice, ay, en vez de estar contenta porque me va bien, estoy preocupada por eso, porque quiero pasar desapercibida, ¿sabes? Y piensas, ¿en serio? O sea, es un poco como contradictorio, ¿no? Pero bueno, es algo que he ido trabajando y he ido, pues mira, superando. ¿Y cómo crees que actuarías si a tu hija Aru tuviese algo parecido?
Bueno, Que es un poco como preguntarte, si pudiese volver atrás, ¿qué harías diferente? O... sí, bueno, yo creo el, o sea, sobre todo es como que ir dando pasos cortos, porque lo peor es que, pues eso, cuando una persona tiene mucha vergüenza, pues que le digan, ponte ahí arriba y canta. Pues dices, no, porque es que entonces es peor, ¿sabes? Porque es un ejercicio, entonces al final yo creo que a mí es lo que me pasaba, ¿eh? Que la gente es como que, no, me no, hazlo y te empuja eso. Entonces yo creo que es, pues, un acompañamiento, o sea, para mí es mucho el que una persona reconozca el problema que tienes y decir, vale, vamos a intentar, tú quieres avanzar en esto, pues yo te ayudo, pero ir avanzando poco a poco. O sea, lo peor es que la persona al lado es, eso no puede ser, o, ¿sabes? Que a veces, pues a mí eso también me ha pasado, ¿no? Que es como, no, o sea, igual para ti no es importante, pero para mí sí. Entonces, Validar esas emociones. exacto. Entonces necesito que te pongas a mi altura y a partir de aquí, pues, vale, pues me das la mano y vamos avanzando. Entonces, pues sería un poco decir, vale, ¿qué pasa? Explícame abiertamente qué te pasa y vamos a ver cómo lo vamos mejorando. Pues damos un pasito corto, pues venga, damos un primer paso. No funciona, vamos atrás. Entonces buscaría eso, la manera de que se sintiera pues cómoda contándome realmente qué siente y cómo le siente y cómo poder pues ayudarla para ir avanzando poco a poco. Qué bien has dicho acompañar otra vez, que eso me parece una palabra fantástica, maravillosa. Bajar a ese mundo de ese niño, de esa niña y validar sus emociones, ¿no? Qué potente, qué guay. Pues toda esta enseñanza que para ti fue tan dura, estoy seguro de que a Aru le va a ayudar muchísimo. Y seguramente no tenga esa emoción, pero va a tener otras muy fuertes, así que el que tú ya has vivido tan fuerte, seguro que es el germen para que ella, en ese sentido, se sienta mucho más acompañada, ¿no? Lo que te entiendes tú. Bueno, como madre lo intento, ¿eh? Sí que es verdad que te das cuenta y tú ahora como padre lo verás, pero es eso, porque al final ahora empieza a tener rabietas y llora y no sabes por qué y ahora es decir, bueno, tranquila, cuéntale a la mamá qué te pasa o no, está, es como decir, y es eso, porque al final yo creo que lo peor es como cuando un niño se cae, o sea, es que, o bueno, mi hija se cae, pero es, no pasa nada de arriba, no, a ver, ¿te has caído? ¿Te has hecho daño? ¿O te has hecho daño? Entonces, yo creo que es eso, que a veces intentamos como decir, venga, ¿sabes? De golpe, no ha pasado nada, pues sí que ha pasado. Entonces, bueno, ha pasado, pero vamos a, pues yo te acompaño, estoy aquí para ayudarte y eso, pero lo que no podemos hacer es como si nada, nada, venga arriba, levántate. El otro día se cayó en el parque y lo mismo, pues vale, venga arriba, no pasa nada. Luego llegamos aquí y tenía una pedazo de herida en la pierna, pobrecita, normal que se quejara. Entonces, pues bueno, te has hecho daño y yo creo que es eso, ¿no? Y entonces, a mí me ha pasado en muchas cosas, sí que he notado que ha habido gente a mi lado, obviamente, que me ha ayudado, pero a veces todos tendemos como a quitar una importancia rápida y a mí, por ejemplo, volviendo al tema de la tiroides, es eso, o sea, es que al principio es, bueno, nada, no, ¿sabes? Pasa esto y dices, bueno, hay que tratarlo y hay que pasarlo y todos necesitamos un proceso otra vez de curación, yo creo, o sea que... No, y que aparte en tu caso, joder, lo identificas mucho con eso. Fue la suma de muchas cosas, pero qué bonito también decir, joder, al final la enfermedad muchas veces nos está dando una señal de que, oye, esto no es el camino, ¿sabes? Y qué bueno que lo leas así y que digas, oye, ¿qué voy a aprender aquí? Son 2 años sin deporte, pues oye, voy a recuperarme yo antes de poder seguir esto y es un aprendizaje muy bonito, ¿no? Y de los niños tal cual, o sea, creo que no hay nada peor que podamos hacer que es decirle que no tiene importancia lo que ellos nos están diciendo, ¿no? Al final una rabieta puede ser que quería jugar con ese juguete y no lo tiene, ¿vale? Y para nosotros puede ser desde nuestro mundo, pero ¿cómo se pone? Pero es que para esa persona en ese momento es súper importante. Entonces simplemente el parar un segundo, escucharla y decirle, pues, oye, incluso aunque si ahora no puedes estar con ese juguete, simplemente decirle, oye, sé que lo querías mucho, pero oye, mañana, cuando sea, lo vas a tener. ¿Cómo cambia la experiencia de un niño? ¿No? O sea que, bueno, es un reto gigante. Yo estoy empezando porque mi niño aún es muy pequeñito, pero que bueno. 2 años después, ¿no? Creo que fueron 2 años de parón, creo que también hubo mucha introspección, ¿no? Y mucho autoconocerte. Supongo que también es algo que al final la enfermedad muchas veces te para para que hagas un trabajo, ¿no? Y hagas ese escáner que ahora, claro, estamos hablando de algo que ves muy fácil, pero que fueron años, entiendo, que de ir tragando, descubriendo y aprendiendo ahí. Pero cuando vuelves, creo que saltas ya de media, de corta distancia a media, ¿no? No sé cuánto era porque te apetecía probarte, abrirte algo nuevo, o cuánto era también, oye, tengo mal recuerdo, ¿no? Entre comillas, de todo esto,
voy a empezar casi otro deporte dentro del deporte y para no tener nada con que compararme, para no saber si voy bien o mal porque es algo diferente, no sé cuánto hubo eso también. Sí, tal cual así. O sea, mal recuerdo no, pero sí que era la sensación de decir, yo sé que empiezo estando en muy baja forma y 2 años prácticamente parada y con 10 kilos más y muy diferente, y a la vez también el trabajo que había hecho con la psicóloga también era un poco el decir, justamente si a ti eso es lo que no te va a venir bien y quieres seguir haciendo triatlón, pero haz un cambio en ese sentido, y lo fácil era pasarme a la media, porque así no vas a comparar los ritmos con los que corrías un 10K y no. Entonces ahora encima es como, ya no es que una distancia nueva la que te tienes que afrontar, y va a ser más el reto de esa distancia más que ver tú cómo estás en comparación de cómo estabas antes. Y la verdad que bueno, pues fue bien Muy bien. ese cambio. No, sobre todo fue bien porque me sentí bien conmigo misma, que realmente me sorprendí de estar delante ya en las primeras carreras, ¿no? Primera carrera campeona de Cataluña, ¿no? Sí, Creo. cierto, en Bañola, sí, sí. Y bueno, sí. Y me gustaría tocar también algo que ya se está viendo ahora, ¿no? Pero por poner palabras de algunos de los valores que creo que te definen, ¿no? Y definen todo lo que estás consiguiendo. Es lo luchadora que eres, ¿no? Que se ve aquí, o sea, no decir, ala, pues me pasa esto, me bajo del barco, sino, bueno, voy a seguir remando y viendo qué pasa, ¿no? Y, por ejemplo, como ejemplo se me viene en la cabeza la segunda vez que ganas Zarauz, en 2019, donde ganas a pesar de una caída en bici, donde llegas sangrentada, magullada. Es decir, que también un poco lo mismo, o sea, otra persona hubiese dicho, bueno, pues ya está, vine aquí para intentar revelar el título, no es mi día, tal, y hasta adelante, hasta el final, yo vine aquí a hacer mi mejor, y ese carácter luchador creo que te ayuda mucho, es uno de los valores que creo que transmites. No, la verdad que sí, la verdad, porque siempre que lo pienso y dices, es que no me considero una persona, eso, con una competitividad muy alta y una ambición muy alta, pero es verdad que sí me considero muy luchadora, trabajadora, pero sí, luchadora, y es verdad que, bueno, que intento, cuando me pongo a hacer algo, pues no dejarlo si no es por una fuerza extrema, ¿no? Y es verdad que sí, pues me caracteriza el ser trabajadora, disciplinada, y esa lucha que a veces es más una lucha mental que física, ¿no? Y es decir, pero mi propia cabeza, pues decir, no, pues soy muy cabezona, ¿no? En decir, en esas cosas, y decir, pues no, pues ahora, y la caída que yo misma es quizá es lo que volvemos a lo mismo, al sentido del ridículo, y es más esa sensación de decir, es que ¿cómo te has podido caer, no? Porque es verdad que dices, en ese momento se da las manos, y quizá esa propia, no sé si también, esa propia vergüenza o no, y es verdad que me hace sacar una energía que hasta yo misma a veces me sorprende, y te gusta a veces el competir porque, buah, aunque en tu día a día ya seas disciplinado, trabajadora, luchadora, pero es verdad que luego en competición pues tienes ese punto, y a mí siempre yo me he sorprendido para bien de eso, de esa, o sea, esa magia o esa aura que he conseguido en carrera de yo misma, que dices, wow, un extra que no pensaba ni que tenía, ¿no? Entonces, al principio te va sorprendiendo y luego ya pues te da confianza, porque sabes que está ahí. A veces no saldrá, ¿no? Pero está ahí. Y ahora también me pasa mucho en mi día a día, ¿no? Porque ves un poco eso, todas las complicaciones que tiene todo y no, y al final pues llegas a eso, es decir, pero esto ¿por qué lo haces? Porque te gusta, ¿no? Y un poco encima sigues luchando porque tú misma no quieres decepcionarte a ti misma, ¿no? Y entonces, más que el por decir, por seguir ganando, ¿no? Que sabes que a lo mejor no llega, pero dices, me niego a dejar de luchar o a dejar de intentarlo, ¿no? Y un poco, bueno, pues quizá esa forma de ser, a veces, pues esa cabezonería puede ser algo negativo, pero en muchas cosas, pues me ayuda de forma positiva. Y otro valor también muy, muy ligado a él es la resiliencia, porque aquí traigo el ejemplo de Roth en el año 2022. Supongo que uno de tus mejores recuerdos hasta ahora, ¿no? Creo que hacer podium en esa carrera, el Challenge de Roth, tiene que ser algo increíble. Y lo lograste a pesar de que fue una natación difícil, porque ese año hizo bastante calor fuera, pero el agua estaba fría, nadaste sin neopreno. Creo que desde el primer metro ibas con unas sensaciones horribles, rozando la hipotermia, con ganas de retirarte. Creo que hasta el kilómetro 20 y pico de bicis que ibas literalmente pensando en sobrevivir, más que en poder tal, con pensamientos de me paro, me paro, me paro.
sigues, pasas todo, subes la montaña dura y de repente empiezas la bajada y acabas haciendo unas mejores carreras de tu vida, con un ambiente tan increíble. Sí. Y qué buen ejemplo, ¿no? De muchas veces parece que, claro, nosotros no vemos cuál es el final, o hay una viñeta muy buena que están dos chicos como cavando en una cueva, cavando y uno se da la vuelta y el de abajo sigue porque en la siguiente palada está el premio, está el Ajá. trofeo, ¿no? Y eso, claro, no lo sabemos hasta que si te giras no lo sabes, ¿no? Pero qué bonito también con este ejemplo de decir, wow, tú vas y yo vine aquí y ya está, ¿no? Bueno, es que yo creo que es un poco también los secretos que te descubre la larga distancia, que te das cuenta que en todas las carreras, pues por ejemplo, en el caso de Rod, que dices, aunque no vayas y vas luchando, pero es que en todas las carreras tienes momentos de que lo dejarías y hasta momentos de llegar a pensar, Sí. por favor, que pinche. O sea, Sí, está sí, mal, sí. pero es que es así, es que por favor, que pinche, que tenga una excusa y luego, en cambio, haces un carrerón y tú misma luego piensas y dices, madre mía, si es que he estado suplicando casi de forzar un pinchazo para... Y dices, y entonces yo creo que cuando tienes ese momento, aunque cuesta verlo, pero siempre, bueno, yo por lo menos siempre he conseguido venga, va, seguir un poquito más y al final pues consigues dar la vuelta, pero tú misma luego dices, ¿en qué momento? Que yo he pensado en dejarlo muchas veces, ¿no? Y creo que es un poco lo duro de la larga, pero lo bonito, porque claro, es que cuando acabas, lo hayas hecho mejor o peor, pero si encima obviamente te ha ido bien, tú dices, wow, lo que lucha contra mi cabeza y creo que le pasa a mucha gente, que gente que al final le puede más ese no en carrera y cuando se ha retirado luego es una tortura. Es una tortura porque el arrepentimiento ese, dices, que es lícito y hay carreras que dices, y yo soy la primera que pienso, igual hay veces que dices, no voy, mi cabeza no está, pero cuando es eso que dices, voy a intentarlo, y luego sale también, dices, bueno, es mal que hemos seguido, pero pasas por muchos estadios. Y lo has dicho, sí, me he recordado ahora también, una carrera fue solo una en mi vida que yo deseaba caerme. Sí. Yo digo, que me caiga, que se pare esto Buah, ya. es que es muy fuerte, ¿eh? Pero sí que te engañas, ¿no? Y dices, bueno, hasta esa curva, la otra, bueno, ya, si me quedo, ya me quedo, pero no, pero sigues apretando Sí. duro y lo bonito al final, ¿no? Consigues otro resultado que consigues, pero decir, joder, yo me he superado mucho de lo que yo creía que podía hacer y de verdad que yo ahí quería que se acabase y te engañas a la mente. Y claro, eso en una prueba corta nos pasa siempre, pero en una larga es que son, en realidad en un Ironman, yo nunca he hecho un Ironman, solo hice un medio, ¿no? Pero tiene que haber 250.000 carreras dentro de esa carrera, o sea, pensamientos, nunca se puede controlar, nunca, es que no creo que exista una persona que haga 8 horas de su vida y las 8 horas, oye, estoy enchufado, conectado, perfecto. No, es que yo creo que aunque vayas delante con ventaja y te estén encontrando bien, pero aún así tienes algún momento que se te hace bola o al revés. Es que a veces es luchar contra pensamientos negativos o avisos que te da dando el cuerpo y otras veces dices, es que vas perfecto, pero en cambio de golpe te da una rampa que justamente es eso. Claro. Dices, igual he ido 5 horas, que he ido y a lo mejor, un cambio que ya de golpe dices, ostras, espérate, que esto igual no puedo todavía, o sea, ya no veo ni el final, ¿sabes? Y es verdad que, pero eso, pensamos en caernos, en pincharnos, pero dice, no voy a ser yo la que me pare, ¿eh? Que me paren los demás, o sea que, pero sí. ¿Y qué te dices en esos momentos en carrera o sobre todo en carrera, ¿no? Entrenando al final la tensión siempre es un poco menor, pero cuando algo no va como está, como quieres o como pensabas o como deseabas, ¿no? ¿Tienes algo localizado de cómo te hablas ahí o si tienes alguna estrategia de decir, bueno, si me pasa esto voy a pensar, no sé? No, o sea, tendría que ahora pensarlo y por darte, o sea, una respuesta, pero igual que te digo que hay pensamientos negativos, ahora me tendría que, o sea, ni siquiera tendría que analizarlo para saber cómo le doy la vuelta. De hecho, has hecho la comparación de entrenos y es que es muy curioso porque yo en entrenos tiro muchas veces la toalla. Y bueno, ahora cada vez más, pero me refiero que dices, pues no salgo, y dices, y en cambio luego, pues esa cosa que a veces dices, aunque sea disciplinada y luchadora, pero creo que también me doy ese, bueno, no sé, ese margen de decir, pues no, si alguien, mi cuerpo dice que no, mi cabeza dice que no, en un entreno, pues enseguida pongo freno. Sí. Y en cambio en carrera, por suerte,
consigo pues seguir. Normalmente yo creo que al final, creo que pensando un poco ahora, intentando ponerme en situación, es como que intentamos decir, por lo que comentabas tú, venga, 1 kilómetro más, venga, una curva más, venga, es igual, va hasta la T2 y en la T2 y venga, te calzas las zapatillas y venga, va, pruebas a ir a correr. Yo creo que es eso. Que Y, es y al decir, final ya vine hasta aquí. ya está, ya para lo que queda, ¿no? Ya. Pero yo creo que sí, que es más eso. No. Y puede ser también porque para ti la competición sea un premio. O sea, entiendo porque me estoy sintiendo muy identificado, ¿no? Yo creo que la competición para nosotros es como un disfrute muy grande, ¿no? Y también el respeto que da decir, oye, estoy aquí con todo lo que he pasado muchos días, ya está, yo ya lo que, pues si no puedo ir así como quería ir, voy a ir en plan B, si no C, D y Z, pero, ¿no? Sí, y yo creo que también, y ahora un poco pensando en esos momentos malos, a mí también me siento un poco que, o sea, para mí ya no es el premio personal, sino que también he arrastrado a muchas personas a mi lado, pues a mi marido y que lo da todo por mí, por mis entrenos. Y entonces también, yo me acuerdo, si es que en Nueva Zelanda, por ejemplo, que fue cuando me clasifiqué para Hawái, también en la bici era, bueno, pasó por la T2 y era los 90 kilómetros, pero a mí me hizo seguir él. Me acuerdo además que estaba estudiando una oposición para sargento que aprobó, pero él estaba estudiando allí, imagínate, en Nueva Zelanda, para que yo compitiera y él estudiando ahí mañana, tarde, noche y acompañándome a la otra punta del mundo. Y yo, o sea, yo me acuerdo que en ese momento fue él el que me hizo empujar porque yo decía, o sea, ¿en serio? Porque luego es lo que hablamos, ese día no funciona tu cuerpo, pero dices, yo no puedo bajarme ahora en la T2 y decirle, no, me retiro, es que no, o sea, no soy capaz. Y claro, a lo mejor son cosas que no le llegas luego ni a contar, pero es que tú misma piensas, no, o sea, me niego. Entonces, pues mira, pues por suerte a veces esas cosas, porque dices, jo, pues cuando hay otras personas que dan mucho también por ti y yo me acuerdo, pues por ejemplo en Nueva Zelanda era eso, y luego pues imagínate, un podium en Ironman, clasificada para Hawái y ostras, y luego eso, con bajarte a correr, pero que aún así te bajas a correr y dices, no lo voy a dejar, pero estás un poco out, ¿no? Y te bajas a correr en plan, y él, va, 2 minutos y tú, sí, por una parte, pero piensas, pues, oye, pues sí, es que se está entregando aquí el pobre conmigo y eso también ayuda mucho. La verdad que por suerte de tener esas personas a tu lado, porque... ¿Esa fue 2019, Nueva Zelanda? 2000, Entonces, justo cuando el COVID... antes o el 2020 incluso. 2000, justo antes del... 2020, pues sí, nos confinaron una semana después. Claro. ¿Qué pasó luego con Hawái? Pues Hawái pasó que se retrasó. Bueno, hay muchas cosas que claro, ya... quiero tu historia con Hawái, porque ya, no llegaste a ir. No llegué a ir. Por eso. Hay muchas cosas que se me olvidan vale. con la maternidad. No, pero más, yo estaba estos días mirando un poco y digo, yo sé que te clasificaste en Nueva Zelanda, sí, pero no sé qué pasó, por qué no llegaste a ir. Sé que se canceló 2020, 2021 se cambió. Se cambió a Utah. Entonces yo podías decidí, tú cambiarla. Exacto. Sí. Entonces nosotros, o sea, yo ya no tenía opción. O sea, tenía que ser Utah sí o sí. Entonces yo decidí que Utah no me motivaba. Vale. Lo único malo que justo Javi se consiguió clasificar antes de que avisaran del cambio a Utah. Entonces fue como, los dos vamos a Hawái. Wow. Y entonces fue justo cuando avisaron el cambio a Utah y a mí era... También lo que te digo, mi cabezonería era, pues ahora no quiero, ¿sabes? Y pues vale, díselo al jefe de Ironman, te va a decir, pues chica, ¿sabes? Y yo, pues yo enfadada conmigo, pues ahora no voy, ¿sabes? Dice, a nadie le importa, solo a ti. Pero era como que, sí, como que, pues era, yo misma pues me planteé y dije, pues no me motivaba a ir a Utah. También no sé si luego, pues viendo que Utah no me motivaba y había alguna carrera cerca que me importaba más y el viaje y demás, pero bueno, que pues renuncié a un mundial que también me hubiera gustado ver dónde estaba, pero no sé, me desencanté. Y luego pues ya no fue cuando ya estaba por quedarme embarazada y no lo intenté más. Entonces acompañé a Javi a Hawái a animarle y... Bueno, fuiste. Sí, por supuesto. De otra manera de la que igual deseabas en ese momento, pero bueno. Sí, hombre, el hecho de estar allí y también... Vale, ahora me acuerdo. Claro, también me gustó porque fui sin presión y disfrutar un poco del ambiente y demás, que también, por una parte, lo había idealizado tanto que yo lo digo siempre. Yo llegué a Hawái y dije, esto es Hawái, con todo el perdón, ¿eh? Otra cosa es estar dentro y vivirlo de dentro, pero desde fuera me pareció menos de lo que yo había idealizado, ¿sabes? O sea que... No, es que al final las expectativas dependen de uno, ¿no? Exacto, sí.
Y otro valor que creo que define mucho también tu carrera y todo lo que estás logrando es la humildad. Y de hecho el ejemplo que quiero traer es los 2 primeros Ironmans que haces, Barcelona y Sudáfrica, no consigues acabar por problemas de estómago. Y digo humildad porque hay que ser humilde para buscar qué es lo que está fallando, para admitir que igual no estoy haciendo algo lo bien que debería, y no es fácil, y para seguir. Luego ya entra la resiliencia y esa luchadora, ¿no? Pero creo que es muy importante también esa humildad, que creo que hay personas que también te puede llevar a muy lejos, ¿no? Pero cuando uno no acepta, no busca dentro, posiblemente el camino sea más reducido, ¿no? Tú dijiste, ostras, tengo un problema de estómago, ¿será que te abriste a posibilidades? ¿Será que el Ironman no es para mí o será que puedo hacer algo mejor, ¿no? No sé cómo viste esa época, si fue dura también, de decir, ostras, igual no vale para mí el Ironman. Ya. Ay, pues mira, te agradezco que ensalces ese valor, porque al final, bueno, cuando te lo dice alguien de fuera, pues te gusta, ¿no? Que la gente tenga esa impresión de ti y es un poco lo que te llevas. Bueno, no lo recuerdo, o sea, lo peor, el primero no me causó un trauma más allá que al final tú cuando ves un largo da muchísimo respeto, llegas con una sensación que lo has preparado, pero sabes que pueden pasar mil cosas, o lo que hablamos, desde el momento que tu cabeza diga, no puedo con esto, pero yo quizás sí que veía, un poco por esa esencia luchadora, que yo, aunque fueran las 17 horas, iba a llegar a meta. O sea, te imaginas haciendo la maratón andando, pero llegando. Entonces, quizá, pues, obviamente no contaba con, bueno, con que los vómitos me sacaran de carrera. Y de hecho, en ese momento, pues, cuando ya estás así, es que ni te planteas el seguir. O sea, ya en ese momento buscas tu integridad física. Esa O sea luz que primero. sí. Y luego un poco lo malo también, que al final el primer Ironman cerca de casa y claro, pero está toda tu familia, tus amigos con camisetas que se han preparado ese día para ti. Además me acuerdo que pusieron como eres la bomba y como una explosión y digo, nunca mejor dicho, o sea que parece que la hayan escogido, así que, y entonces, también es lo que volvemos, ¿no? Sufres un poco por ellos, porque han venido para apoyarte hasta el final y de golpe Judith en el kilómetro 6 de la maratón desaparece, ¿no? Y más allá pues, de aceptar que un Ironman no es tan fácil como para acabarlo simplemente, que hay cosas que te pueden sacar de carrera, pues por supuesto fue lo que hablamos. Por una parte sí que fue decir, ¿a qué he probado esto? Porque ahora, conociéndome y mi cabezonería es, si lo he probado, ahora lo tengo que conseguir. Entonces, claro, pues bueno, un segundo intento. El problema es que, claro, cuando el segundo intento y en el kilómetro 31, y encima mucha gente que es, pero en el 31, pero ya estabas, ya estabas. Díselo a quien lleva media hora vomitando y dices, no me aguanto en pie, ¿no? Pero eso, y ahí sí que fue, me acuerdo decía Javi, decir, ¿y esto qué? Era como, obviamente, va a haber una tercera, pero bueno, da igual, pues ya está, pues vamos a pensar en la tercera. Luego ya, si la tercera no funciona, yo qué sé, ya que, pero ya está, no pienses si no consigues esta distancia, vamos a pensar en un tercero. Y bueno, fue en Brun la tercera, o sea que encima era más, pero bueno, llegué a la meta. Luego acabé también, vamos, las horas posteriores fueron muy duras, pero sí, pero hombre, claro que es el decir cómo soluciono, además que en tu día a día en el entreno dices, no sé qué más hacer, porque te pasa en carrera, ¿no? Cuando ya llevas ciertas horas, entonces es como que, ¿cómo lo puedo controlar? Y por más que tomes mis medidas, pues al final lo que me ayudó, bueno, era Fortasec, Primperan, es así, o sea, fueron un poco, también era eso, era decir, obviamente son cosas que no pensarías en carrera, estás pensando en la hidratación, en los geles, pero era decir, bueno, en la medida que pueda, controlar eso, aunque sea con medicamentos, y bueno, pues por suerte a la tercera fue la vencida. Con toda tu trayectoria siendo subcampeona del mundo, subcampeona de Europa, habiendo ganado en Brun, podium en Roth, ganado en España, todas las carreras por lo menos importantes que creo que hay, Zarauz, no sé, Bilbao, La Rioja. ¿Llegaste una vez a sentirte profesional? ¿O en alguna carrera llegaste a sentir, digamos, no sé, digo porque en Francia, por ejemplo, creo que tienen otra concepción. Y incluso en un deporte minoritario como el triatlón, uno a veces se siente importante. Aunque luego tu cuenta al banco es la misma, pero esa sensación de decir, wow, estoy haciendo algo.
A ver, o sea, una cosa en cuanto a resultados, sí que me llegué a sentir profesional, pero nunca en mi rutina. O entonces lo he intentado varias veces, pero o sea, también quizá, no sé, mi forma de ser me ha costado, porque es verdad que quizá por eso, ¿no? La mentalidad siempre, pues, que lo he combinado con mi trabajo. Claro, yo es que cuando empecé en el triatlón trabajaba de lunes a domingo, fin de semana sí, uno no, en varios sitios, entonces, bueno, vas creciendo a nivel de rendimiento y yo me acuerdo, de hecho, que en 2017 cuando decía Javi, jo, yo también cuando haga mi primer Ironman no quiero estar 6 horas como estoy en un gimnasio, porque es que no veo esa manera de sacar el entreno y demás. Entonces fue también cuando me clasifiqué para el Mundial de 73, Chattanooga, y fue como, jo, era como para mí conseguir eso, que tampoco lo había buscado, pero era decir, no puedo con mi rutina, con mi día a día. Entonces fue cuando di el paso a ponerme de autónoma, porque era también la tener un poco más de libertad. Entonces, sí que he intentado como buscar a nivel profesional, pues algo que me diera un poco más de libertad y pues no ir tan cansada y demás, pero era un paso en ganancia, pero no dejaba de ser profesional. Sí que es verdad que hay mucha gente, pues ahora yo no trabajo, no, sí que trabajo, ¿no? Que no estoy en un gimnasio, y tú lo sabrás muy bien, ¿no? Que la gente puede decir, parece que si no estés en una oficina 8 horas, ¿no? Entonces, pues, claro, para mí era un paso adelante, y como pensando, bueno, pues igual el día de mañana pues puedo dar ese paso. Entonces, al final nunca llega, o sea, siempre piensas con el momento de decir, venga, va, ahora el mundial, pues venga, va, eso, ahora sí me clasifico a Hawái, pues venga, ahora quizá, y la gente me decía, o cuando su cámara al mundo, ya verás, ahora te llevarán ofertas y tal. Entonces, tuve como ese momento de intentarlo, pero vi que no, porque al final ni a nivel de patrocinios y más salía, y yo nunca he querido renunciar, obviamente. O sea, he podido decir, un año no trabajo y porque hemos hecho las cosas bien, Javi y yo, y decir, y tirar de rentas, pero nunca, eso sin que, nunca he llegado a dar ese paso. Es decir, he querido ser profesional si tenía respaldo detrás, pero no por sacrificar todo y probar un año. Entonces, al final, nunca he llegado a ese paso. Pero me acuerdo, por ejemplo, cuando preparaba en Brun, que me fui, bueno, era agosto, pero me acuerdo que me fui a Font-Romeu, que estaba entrenando con Álvaro, y yo estaba ahí en una habitación, un zulo ahí en Font-Romeu, y como una profesional, pero le llamaba a Javi, es que yo no sé ser profesional. Es que no, yo no sé estar aquí concentrada en solo entrenar, no lejos de mi familia, ¿sabes? Entonces, mi forma de ser quizá también ha llevado a no hacer una apuesta 100%, porque no he visto que era, no sé, ese estilo de vida pues no he sabido tenerlo, y no ha llegado el momento de decir, pues eso, a lo mejor pues unas ayudas como para decir, venga, va, pues voy a probar. Entonces, siempre me he ido quejando, o sea, la verdad, era como, cuando llega un 73 y es como estás en Estados Unidos, es como, claro, es que aquí viven de esto, o aquí tienen ayudas, y pues aquí, encima, siendo catalanas, como es así, porque luego en España, en otros sitios, entonces siempre me he ido quejando de eso, decir, y bueno, cuando te das cuenta, quieres ser profesional al 100%, y ya dices, pues ahora ya no toca. Y hubo un momento, pues cuando hice justamente su campeona del mundo, el premio que gané prácticamente, o sea, aposté no, invertí 6.000 euros en intentar ser profesional, porque casualidad que un amigo que trabajaba en una agencia de marketing muy fuerte, de hecho, bueno, trabajaban más con equipos profesionales de fútbol, llevaban a varios deportistas del Barça, y me dijo, ala, ¿por qué no? Ahora que has hecho un campeonato del mundo, ven un día, porque él vino a mí, porque si no, nunca hubiera hecho eso. Y fue un sitio que, wow, una reunión, ya me habían preparado un dossier, llevaban a Ainhoa Muguruza, llevaban a jugadores de gol, de motos, y me lo vendieron como, mañana te podemos conseguir Coca-Cola y mínimo 10.000 euros. O, vamos, entonces, pues Javi me decía, yo esto no lo veo, ¿sabes? O sea, pero piensas, bueno, también quizá acababa de hacer su campeona del mundo, pensaba que quizá pues podía ser el momento, que era un gran resultado, y también ellos me lo vendieron como que me podían conseguir un sponsor fácil. Claro, era un sueldo. O sea, yo di 2.000 euros a fondo perdido y eran, no sé, 1.200 euros cada mes. Tenía un contrato de 6 meses y
a los 3 meses le dije, páralo porque me arruino, ¿sabes? Y realmente, o sea, invertí, no voy a decir que lo perdí porque lo invertí porque quise, el premio de su Cámara del Mundo, y ahí dije, Judith, no. O sea, si una empresa que ha trabajado por ti, que ha ido a marcas, claro, el chico que se movía, nada, Coca-Cola no. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo. Bueno, pues a los locales, a los ¿sabes? Comercios más. Y claro, no salió nada, nada. Entonces ahí te das cuenta que dices, que es un poco cuestión a veces de suerte, ¿no? Pues alguien que un empresario te conoce, confía en ti, quiere apostar por ti o moverte más o menos. Es cierto que yo me he movido poco, pero cuando he hecho una apuesta segura no funcionó. Entonces ahí es cuando más cerca me vi de poder ser profesional y yo misma ahí dije, pies al suelo y no. Sigue trabajando, sigue teniendo tu sueldo y sigue compitiendo y los premios económicos y las ayudas pocas que tenga pues es un extra. O sea que... Y qué importante para mí haberlo intentado, porque seguramente, ¿no? Javi igual ya no lo veía y ahora a posteriori mucha gente puede decir, joder, pues mira, Javi tenía razón. Pero para mí la razón la tenías tú por haberlo intentado, porque ¿cómo te quedarías si ahora o dentro de 10 años te dirían, ostras, pues el chico ese, joder, lo que te... Al final no resultó, pero yo creo que lo importante es intentarlo también, ¿no? Decir, oye, me están proponiendo algo, me resuena, pues voy a darle, ¿no? Voy a darle cancha y ver qué pasa y no quedarme con la duda, ¿no? Porque eso al final... ¿Crees que tu rendimiento sería diferente si tuvieses un tiempo de decir, oye, aunque no sea 100%, pero oye, me voy a dedicar, voy a ser profesional? O sea, que decir, voy a hacer concentraciones, ¿crees que podrías tener un rendimiento algo mejor? Yo creo que sí, porque inevitablemente el poder, es que no hablamos ya del descansar más o el entrenar más, porque a lo mejor yo tampoco hubiera sido capaz de entrenar más o tampoco hubiera querido entrenar más, pero sí que hablamos de decir, pues entrenamiento en altura, pues, o bueno, puedo dedicar ahora a hacer entrenamiento en calor o a cuidar más o a voy al velódromo y me hago, entonces, pues creo que podría, sí, el implicarte más también hubiera sido el poder cuidar muchos detalles. Que vuelvo a lo mismo, que al final a lo mejor me hubiera puesto y lo intento y yo misma digo, no, porque también hablamos, y con Javi lo hablamos mucho y también quizá pues no sé si es una forma de tranquilizarme o no, que siempre hemos dicho que yo siempre he competido y al día siguiente estás pensando en tu trabajo y en tu rutina y quizá el no tener esa presión de decir, y lo hemos visto también con otros deportistas, ¿no? Que el sentir que estás solo inmerso en eso, si no te va bien, malo, dices, tú no te va bien y tú sigues trabajando y tienes tu sueldo, entonces también hubiera sido algo negativo, pero creo que sí, que sobre todo pues esos 2 años que dices, venga, va, voy a darlo todo, ¿no? Y que te notas en el momento de que es cuando estás mejor y más, encima más enfocada en eso, que quizás sí que, bueno, podría haber dado, no sé, si bueno, estar un poquito más ahí y hubiera buscado carreras internacionales y demás, claro, eso también te va frenando mucho. Pero al final lo que dices, ¿no? Que implica, también va mucho con la personalidad, ¿no? Hay gente que le puede ayudar porque dice, bueno, ahora estoy un paso más, pero hay gente que esa presión de estar solo a eso también le puede matar, ¿no? Y lo que dices, yo me siento muy identificado porque yo también siempre he hecho otras cosas y tal, incluso estudiar, mucha gente me dice, pero ¿cómo no tal? Y digo, pues es que a mí me ayuda. O sea, es que yo ahora me ha ido mal un entrenamiento o lo que sea, y digo, bueno, pues yo ahora tengo aquí un examen y Exacto. hasta luego. Me ha ido esta carrera mal, bueno, que entonces todo tiene su lado, nada es bueno o malo, es como lo perciba yo en cada momento de mi vida, incluso, que nunca estamos siempre igual. Sí, por supuesto, o sea, por eso te digo que quizá en un momento en concreto, de hecho es lo mismo que te comentaba, cuando estaba preparando en Brun, yo decía, es que no quiero irme lejos de casa y estar aquí encerrada, ¿no? Lo puedo, y de hecho, y con Javi, que hemos tenido oportunidad muchas veces los dos, por decir que por trabajo no lo hemos podido montar, vamos, entramos aquí una semana y a lo mejor decía, no, es que prefiero estar en casa y estoy más cómoda, entonces yo también a veces he renunciado a eso, o sea que es fácil decirlo y lo que hablamos en etapas de la vida, pues es como ahora, que tú dices, tú quieres seguir compitiendo porque te gusta, porque no, pero notas que ya, pues a lo mejor ese nivel de exigencia o de disciplina, pues ya lo vas perdiendo, pero dices, bueno, pero pues eso, o sea, quiero estar acorde con lo que siento, lo malo es a veces eso, es cuando que dices, pues cuando estaba a lo mejor, pues eso, trabajando o no, y dices, bueno, pues ahora, de hecho, cuando fui madre tuve ese momento de, porque claro, tú piensas, va,
quiero seguir entrenando y compitiendo y no, claro, tu niña es lo primero, pero yo entonces, obviamente a mi niña no la quita de la ecuación, pero tuve un momento de decir, me doy un año de excedencia, venga, pa, y claro, luego dije, a ver, ¿sabes? No, pero tiene ese momento porque las tres cosas no ya viene la peque por ahí, ya la escucha, las tres cosas no pueden, ¿no? Pero, y luego dices, no, sí, oye, a mí también me gusta mi trabajo, no quiero dejar de trabajar, pero, y no es momento ya de dedicarme al 100% a esto, ¿no? Pero bueno, tienes esos momentos de, bueno, pues como todo, ¿no? Que quieres dedicarle más tiempo a lo que te gusta y quitarle, pues, tiempo a lo que menos te gusta, ¿no? O sea que... ¿Qué es para ti el éxito, Judith? Eh, estar conforme conmigo misma. O sea, lo que me dicta mi cabeza y mi corazón que lo consiga. Y ahora, jo, lo he visto más que nunca, porque, bueno, el primer año, tú lo sabrás también como padre, es como que pasa rápido, te metes en esa burbuja, pero luego cuando empiezas a ver las cosas y es como, ah, esto no, esto quiero, esto, y dices, a ver, ¿sabes? O sea, estoy perdiendo un poco mi norte y mi camino, entonces el decir, ¿tú qué es lo que quieres? O sea, ¿quieres seguir haciendo deporte? Entonces el conseguir eso, el estar tranquila conmigo misma y decir, no, seguir haciendo lo que te hace feliz, que no sea una obligación para nada. Hola, cariño. ¿Cuál consideras que es tu mayor miedo en el deporte y en la vida, si quieres hablar? En la vida me da mucho miedo la muerte o eso, un accidente grave de mi marido o mío. Es verdad que es algo que me da. Y hola, cariño. Hola. Y en el deporte es como perder, pues, que ahora lucho mucho con mi cabeza porque a veces siento que es así y espero que no, pero como el perder, ¿no? Esa magia que siempre he sentido que cuando me pongo un dorsal tengo, esa lucha, y me da miedo el llegar a una carrera y decir, no me apetece. Y ahora me pasa porque es un poco, viene ya la hora de competir y es decir, me apetece, ¿sabes? Y me pasa mucho también ahora en el día a día, ¿no? Y es decir, o sea, es lo que hablamos, no me da miedo ganar o perder, no, me da miedo el sentir que eso que te gusta hacer deja de gustarte, ¿sabes? Que igual luego me pasa, igual luego llego a competir y digo, pues no me apetece, como me pasó nadando, y en el momento para mí no fue ningún trauma, pues no te apetece, oye, pues ya está, haz otra cosa. Pero desde fuera, pues ahora pensando en, venga, Judith, una nueva temporada más, que es un dilema que voy teniendo, ¿no? Pues, joder, es lo que te gusta, sigue compitiendo y, ¿sabes? Pero tienes esa cosa de decir, ay, igual ya no me gusta, ya no me apetece, ¿no? Y ahora es un poco como, no pienses eso, ¿sabes? Pero da un poco como de miedo, ¿no? Que igual luego no es tanto, pero sí. ¿Cómo te gustaría ser recordada? Pues un poco como tú decías, ¿no? O sea, cuando has destacado la humildad, la luchadora, pues creo que eso, o sea, a mí más que me cuenten triunfos, pues me gusta mucho más cuando alguien pues dice eso y la verdad que, jo, pues a veces gente que te escribe y destaca eso, ¿no? Que siente que eres buena persona, yo me quedo con eso y la verdad es un poco lo que bueno, me hace sentirme bien, el que la gente te vea como buena persona, sí. Pues tenemos aquí a tu familia. Entonces, las dos últimas rapiditas. ¿Que te Tranquilo. gustaría que te hubiese hecho alguna otra pregunta? ¿Que hubiésemos tocado algo que no hemos hablado? No, no. La verdad que, sabes que te pregunté, bueno, que estaba en tu mano y no, vamos, no hay nada que digas, quiero hablar. Bueno, no, ha sido dejarme llevar y sin más, una conversación eh, espontánea, pero no hay nada que destacaría sin más, ¿no? ¿Y qué te llevas este ratito juntos? Bueno, al final, además de que tenía muchas ganas de hablar contigo y demás, yo creo que siempre va bien. Y ahora que hablo poco con gente porque estás con tu niña y demás, y creo que ayuda mucho. O sea, más allá de que te lo pueda contar a ti o que la gente me escuche, yo creo que es el sacarlo tú, te ayuda
a ti misma. Y la verdad que, que me da paz también. Para mí es profundamente terapéutico y sanador. Así que, Gracias. joder, Judith, muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación. He estado muy a gusto. Gracias, me alegro. Si has llegado hasta aquí, gracias. Me puedes ayudar y mucho simplemente suscribiéndote gratis a este canal, o dando a me gusta, o comentando, o simplemente compartiendo este vídeo con quien creas que le puede ayudar. Además, si eres triatleta y crees que te puedo ayudar como entrenador, o eres deportista y quieres saber cómo el coaching te puede ayudar, escríbeme. Estoy en Instagram, @AntonRuanova, o en mi email, antonruanova@gmail.com. Gracias.